tardes todas y todos. Mi nombre es Fernanda Carles, yo soy coordinadora de proyectos de Asociación TEDIC. Nosotros somos una organización que trabaja en el área de derechos digitales en Paraguay y en la región de Latinoamérica. Con derechos digitales me refiero a derechos humanos en Internet. Nosotros trabajamos en diferentes áreas y la mayoría de nuestros proyectos tienen que ver con, tienen el género como un eje transversal. Entonces para nosotros es muy importante hablar de cómo interactúan el género y la tecnología y hablar también de problemáticas como la violencia de género en línea, las brechas de acceso a Internet y acerca de cómo mitigar estas problemáticas. Y en este taller de autocuidados digitales con perspectiva de género vamos a estar hablando básicamente sobre estas temáticas, ¿no? Vamos a estar hablando un poco sobre violencia de género en línea, sobre cómo identificarla, sobre qué hacer en casos de violencia de género en línea, sobre cómo cuidarnos. Pero en primera instancia, este primer video va a ser acerca de género y tecnología, acerca de cómo se relaciona el género y la tecnología y por qué es importante tener una perspectiva de género cuando hablamos acerca de temas tecnológicos y tener una perspectiva de género cuando hablamos del acceso a Internet en general. Entonces me gustaría empezar esta charla, vamos a decir, o este video, realizando la siguiente pregunta, mostrando la siguiente pregunta abierta. Si la tecnología es neutra. Esta pregunta capaz puede parecer un poco extraña, como una pregunta que, por lo menos la primera vez que yo la vi, nunca me la había hecho, nunca me había preguntado si la tecnología es neutra o no. Muchas veces cuando hago esta pregunta la gente no entiende bien a qué me refiero. Pero para nosotros es importante empezar a pensar en la tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Como diseño aplicado, como algo que tiene intención, que se crea con una intención y que se utiliza con una intención también. Y acá vamos a hablar, en este video vamos a tratar de responder un poco esta pregunta acerca de si la tecnología es neutra o no y cómo tiene que ver esta pregunta con la cuestión de género en sí. Para empezar, me gustaría poder hablar un poquito acerca de los derechos humanos. Como la mayoría de nosotros sabemos, o tal vez no, los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Derechos como la alimentación, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo digno. Son cosas que, vamos a decir, en teoría o en papel, todos los humanos tenemos derecho a esto por el simple hecho de ser humanos, pero la realidad es que nosotros vemos en nuestro día a día que muchos de nosotros no accedemos a estos derechos de manera adecuada y muchos de nosotros tampoco accedemos de manera igualitaria a otras personas que conocemos, a otras personas de nuestro entorno. Y para entender un poquito acerca de por qué se da esto, me gustaría poder hablar de lo que son las dinámicas de exclusión. Así como mencioné anteriormente, muchos de nosotros por algún motivo no accedemos de manera adecuada a nuestros derechos humanos, no accedemos a la educación de calidad, a la alimentación o al trabajo digno. Y esto se da por estas dinámicas de exclusión que menciono. Una dinámica de exclusión, por ejemplo, un factor de exclusión que se da, por ejemplo, es el factor económico, ¿no? O sea, las personas de bajo poder adquisitivo muchas veces no acceden a los derechos humanos, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, de la misma manera que otras personas con un nivel socioeconómico más elevado, digamos, ¿no? Y estas dinámicas crean un montón de desigualdades en términos de acceso a las personas. También es interesante pensar que estas dinámicas no tienen que ver solamente con nuestra relación con el Estado, o sea, no es solamente que el Estado que no solamente determinan si el Estado nos garantiza o no estos derechos, sino que también tiene que ver con vamos a decir que tiene un efecto en nuestra relación con las personas de nuestra sociedad y las personas de nuestro entorno. Siempre me gusta mencionar cuando hablo de esto, un experimento social que se realizó en España hace un par de años, que fue un video viral
donde en el experimento se mostraba una niña actriz, que se la colocaba en un mismo lugar, en una misma esquina, en una zona concurrida de la ciudad de Madrid, pero vamos a decir, presentada de dos maneras distintas en este lugar, ¿no? En la primera instancia, en la primera parte del experimento, digamos, la niña tenía alrededor de 8 años más o menos, y la niña estaba bien vestida, estaba con el cabello arreglado, se la veía limpia, y se la puso sola en esta esquina, y de alguna manera todas las personas a su alrededor buscaban ayudarla, ¿no? Todas las personas a su alrededor notaban que ella estaba sola, de alguna manera sentían que ese no era su lugar, y se acercaban a ella, le ofrecían ayuda, le preguntaban dónde estaban sus padres, de alguna manera buscaban asegurarse de que la niña estuviera bien. Pero en la segunda parte del experimento, la misma niña fue colocada en el mismo lugar en la ciudad de Madrid en otro día, pero en esta ocasión la niña fue vestida con ropa harapienta, sucia, con el cabello despeinado, de alguna manera emulando lo que sería una niña de escasos recursos económicos, y se la puso de igual manera sola en la misma esquina de la ciudad de Madrid, y la reacción de las personas alrededor suyo fue totalmente distinta. Las personas de alguna manera la ignoraban, no le hacían caso, ella pedía ayuda y no tenía respuesta. Tanto así que el experimento tuvo que parar porque la niña se vio bastante afectada por la respuesta que tenía de las personas a su alrededor. Y acá vemos que básicamente lo que se dio en esta dinámica fue que las personas a su alrededor de alguna manera ya asumían, ya normalizaban el hecho de que una persona, o una niña en este caso, que se veía como de escasos recursos económicos, estuviera sola y estuviera en una situación que podría haberse considerado peligrosa o no adecuada para una niña que se presentaba como una persona de amplios recursos económicos. Entonces ahí vemos que también como que estas dinámicas de exclusión o estas características de exclusión se dan tanto por la exclusión del mismo Estado, propiamente del Estado, que no garantiza nuestros derechos, como también de las personas, con las que convivimos, ¿no? Y en este sentido podemos reconocer que existen existen muchos factores que generan estas dinámicas de exclusión, ya sea el factor socioeconómico, como mencioné, pero también podrían ser factores como el factor de raza, el factor de edad, el factor de capacidad o discapacidad, y también factores como el factor religioso, ¿no? Existen muchos de estos factores que generan estas dinámicas de exclusión que de alguna manera hacen que ciertos tipos o ciertos grupos de personas no accedan a los derechos humanos de manera equitativa. Pero es importante reconocer que el género es un agravante de estas dinámicas de exclusión en todos los casos. O sea que siempre el género también es considerado como un factor de exclusión y es agravante en todos estos subgrupos de personas que de alguna manera son vulnerables a que no se estén cumpliendo sus derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de género, me gustaría que podamos definir qué exactamente es el género, ¿no? Anteriormente, o sea, para empezar me gustaría hablar un poquito de la historia de esta palabra. Anteriormente la palabra género no era tan utilizada, se utilizaba más la palabra sexo, ¿no? Las personas estaban divididas en dos grupos, que eran las personas que nacían con pene o que nacían con vagina. Y se asignaban, y hasta ahora se hace eso, no se asignan ciertos roles o ciertas características sociales a las personas de acuerdo a esta característica biológica con la que nacemos todos, ¿no? Esto para empezar, sin que esta clasificación no tiene en cuenta de repente a las personas que son intersexuales, que no presentan genitales ni de hembra ni de macho, vamos a decir. Pero en definitiva, el término género nace como vamos a decir, buscando responder a la siguiente pregunta.
a la pregunta de si realmente el sexo, o sea, realmente la cuestión biológica determina los roles que tenemos en la sociedad, determina si esos roles vienen de la biología o se construyen a través del actuar de las personas en la sociedad. Y la verdad es que las características de género, o sea, qué es considerado femenino, qué es considerado masculino, es algo que se construye a partir de las vivencias sociales, ¿no? Cada sociedad tiene una idea de cómo es, o qué implica ser mujer, o qué implica ser hombre, qué implica ser de género femenino, qué implica ser de género masculino. Y es importante denotar también que cada sociedad, cada cultura, ha evolucionado en sus conceptos de género femenino o género masculino, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una mujer en el siglo XVII que ser una mujer en el año 2020, ¿no? Las expectativas y los roles son totalmente distintos. Entonces vemos que esto es una construcción social y que tiene más que ver con las expectativas que se ponen a las personas que con un tema biológico realmente. Y en estos términos es interesante ver que los roles que generalmente se asignan a las personas de género femenino muchas veces terminan en que las mujeres no accedamos a ciertos puestos de toma de decisión de la misma manera que los hombres. ¿Y por qué se da esto? Muchas veces en la mayoría en nuestra cultura, en nuestra sociedad actual, muchas veces, en la mayoría de los casos, las mujeres de alguna manera a las mujeres se las asocia con cierto tipo de carreras, con cierto tipo de juguetes, con cierto tipo de colores, y a los hombres con otro, ¿no? O sea, el famoso, las mujeres, las niñas juegan con muñecas y los hombres juegan con autos o robots, o muchas veces también se asocia a trabajos, vamos a decir, a materias como las matemáticas o las ciencias, a la masculinidad, y a las ciencias sociales, a las mujeres, ¿no? Hay como toda esta serie de estereotipos que están asociados a la cuestión de género. Y para nosotros es importante hablar de esto cuando hablamos de tecnología, porque así como mencioné, muchas veces el estereotipo es que, o ha sido durante mucho tiempo, que la tecnología y la ciencia es algo mucho más asociado al género masculino. Entonces, eso hace que las personas de género masculino, la sociedad de alguna manera impulsa que estas personas accedan a cierto tipo de educación, accedan a la tecnología de manera más temprana, de manera más abierta que las personas de género femenino. Y esto termina en dinámicas de exclusión que se dan, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral específicamente se da una dinámica que se llama el techo de cristal. ¿Y qué es el techo de cristal? Esto en el ámbito de la tecnología, pero también en otros ámbitos del aspecto laboral, se refiere a que muchas veces las mujeres tenemos muchas más dificultades de acceder a puestos de alta responsabilidad o de alto poder de decisión dentro de los espacios laborales en general, ¿no? Mucho más que los hombres. Entonces es mucho más difícil encontrar mujeres en estas situaciones de toma de decisión, que estén generando espacios, que estén generando contenido, que hombres. Y esto se ve reflejado en la manera en cómo está construida la tecnología hoy en día. Los espacios en línea que nosotros habitamos, por ejemplo las redes sociales o las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Signal, y las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, en su mayoría son tecnologías que están desarrolladas por cierto tipo de personas, que son personas no solamente de género masculino, o sea, la mayoría son de género masculino cis, hetero, y también del norte global, ¿no? O sea, son en su mayoría personas de países angloparlantes o de países europeos, muchas veces, y esto termina en que las perspectivas de personas como las mujeres o las personas de género diverso, las personas transgénero,
no se encuentran en lugares donde puedan tomar decisiones y donde puedan dar su perspectiva de cómo estos espacios se deberían dar o cómo se deberían regular estos espacios. Y esto termina en que estos espacios muchas veces no tienen en cuenta las vulnerabilidades que sufren las mujeres y terminan siendo estos espacios lugares donde se dan muchas situaciones de violencia hacia las mujeres en general. Y acá entramos, y otra cosa también a mencionar es que así como mencioné, muchas veces también el estereotipo de que los hombres son más afines a la tecnología, termina en que los varones, los hombres jóvenes, tienden a acceder a la tecnología mucho más temprano que las mujeres. Muchas veces también por un tema de proteccionismo se impide que las mujeres accedan a la tecnología de manera temprana, y esto termina en que muchas veces los hombres están más alineados con cómo usar la tecnología, con cómo cuidarse en línea que las mujeres. Y esto también, esta brecha de género en términos de acceso a la tecnología, también genera vulnerabilidad a las mujeres a la hora de usar las tecnologías de comunicación e información. Y acá volvemos a esta pregunta de si la tecnología es neutra o no. En definitiva, la respuesta a esto es que la tecnología no es neutra. Las redes sociales o los servicios de mensajería, los correos que utilizamos son espacios, son nuevos espacios donde nosotros convivimos, donde hacemos nuestra vida, y estos espacios en su mayoría están diseñados por cierto tipo de personas, así como mencioné, por personas, en su mayoría hombres cis hetero y del norte global. Entonces muchas veces estas tecnologías tienen una perspectiva detrás y les falta una perspectiva que tiene que ver con el cuidado a las mujeres, con buenas políticas de prevención contra la violencia. Entonces, en definitiva, podemos hablar de que la tecnología no es neutra y que los espacios en línea muchas veces no son espacios que están diseñados con las mujeres en mente, y que pueden propiciar situaciones de violencia hacia las mujeres en línea. Y eso es lo que se da actualmente. Las mujeres y las personas de género diverso muchas veces se encuentran en situaciones de bastante vulnerabilidad en los espacios en línea, donde reciben un número de ataques de diferentes tipos. Y en los siguientes videos vamos a estar hablando un poquito acerca de la definición de qué es la violencia de género en línea y acerca de ciertos mitos alrededor de esto, y también vamos a estar buscando identificar los casos de violencia de género en línea que existen hoy en día.